Continuamos con la segunda parte de semiología cardiovascular. Hablamos ya sobre hipertensión arterial. Ahora vamos a ver otra patología que podemos llegar a reconocer en pacientes afectos a nivel de su función cardíaca, y es el caso de la insuficiencia cardíaca. Y de hecho la hipertensión arterial puede llevar a la insuficiencia cardíaca cuando no es controlada debidamente. ¿Cómo definimos a la insuficiencia cardíaca? Bueno, como la situación en la cual el corazón es incapaz de mantener un volumen minuto, un volumen sanguíneo adecuado a las necesidades energéticas del organismo. Recuerden que para que el corazón pueda mantener sus funciones, que básicamente se resumen en bombear la sangre, impulsarla hacia los diferentes órganos y tejidos del cuerpo humano, de la economía humana, en función de su importancia funcional, pues se necesita una adecuada integridad estructural de todos los componentes que conforman este sistema cardiovascular, y que son básicamente la integridad del músculo, miocardio, la circulación coronaria, la competencia valvular o el sistema valvular. Es importante que esas válvulas mitral, tricúspide estén competentes, sean funcionales, y es necesario un adecuado sistema de conducción, pero además se necesita una adecuada interacción una coordinada interacción entre los factores que regulan el volumen minuto o volumen sanguíneo, y que dijimos que eran la precarga, la poscarga, la contractilidad, la frecuencia cardíaca. ¿Sí? El volumen sanguíneo está determinado por la frecuencia cardíaca, que a su vez depende de la contractilidad, de la capacidad contráctil de la fibra miocárdica, hecho que a su vez está regulado por el sistema nervioso central, con el simpático y el parasimpático, y depende del volumen sistólico, que a su vez va a estar condicionado ese volumen sistólico por la presión de llenado cardíaco, y a su vez la presión de llenado cardíaco, es decir, la poscarga, va a estar condicionado por el retorno venoso. Entonces, pues el volumen minuto cardíaco depende en definitiva, de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico, de la presión de llenado cardíaco, así como del retorno venoso. ¿Sí? Entonces, alteraciones en cualquiera de esos componentes va a llevar a una insuficiencia, ¿no? Inicialmente la insuficiencia cardíaca va a ser asintomática, subclínica. ¿Por qué? Porque en el organismo se van a activar una serie de mecanismos compensatorios para evitar las manifestaciones clínicas y hemodinámicas de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son esos mecanismos compensatorios que se van a activar? Bueno, la dilatación ventricular, que es el aumento del volumen diastólico; la hipertrofia ventricular, que implica el aumento en el tamaño y el número de las fibras miocárdicas; el aumento de la contractilidad miocárdica por estimulación adrenérgica; la retención hidrosalina, que como les comentaba anteriormente, se lleva a cabo la retención de agua y sodio vía aldosterona para aumentar el volumen plasmático; y los mecanismos hormonales y humorales, como el sistema renina-angiotensina-aldosterona y catecolaminas, que van a buscar pues aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la presión arterial. Recuerden que en pacientes con insuficiencia cardíaca hay una reducción del volumen minuto, hay una reducción del volumen sanguíneo, el volumen minuto cardíaco. Eso lleva a una reducción en la tasa de filtración glomerular en el riñón, provocando proteinuria, pérdida de líquido, disminución de volemia. Ante eso se activan mecanismos compensadores vía aldosterona. ¿Para qué? Para retener agua y sodio, provocando lamentablemente edemas cuando los mecanismos compensatorios claudican. Bueno, entonces la patogénesis de la insuficiencia cardíaca va a obedecer en definitiva a causas que lesionen el músculo miocardio, que alteren la capacidad contráctil de esa fibra miocárdica, y que van a ser pues trastornos inflamatorios del miocardio, las miocarditis, que pueden ser de naturaleza infecciosa, ¿sí? Que son las más frecuentes. Pueden ser también isquémicas, ¿sí? Mediadas por ateromatosis coronaria. Recuerden que
Las coronarias son las arterias que irrigan ese músculo, ¿no? Entonces la cardiopatía isquémica por ateromatosis coronaria puede ser una causa que te lleve a la insuficiencia cardíaca. Bueno, y alteraciones mecánicas en la mecánica cardíaca por sobrecarga de presión, es decir, por un aumento sostenido y persistente de la poscarga. Recuerden que la poscarga es la fuerza que se opone a la eyección del ventrículo izquierdo y que determina, por tanto, un aumento en la tensión de ese ventrículo izquierdo para vencer esa oposición. Entonces, cuando aumenta esa poscarga, esa fuerza que se opone a la eyección del ventrículo izquierdo, eso va a ocurrir, por ejemplo, en las estenosis valvulares, en la coartación aórtica, en la hipertensión arterial. El paciente hace insuficiencia por este mecanismo, sobrecarga de presión, es decir, un aumento de la poscarga. Cuando hay un aumento sostenido también y sobre todo importante de la precarga o sobrecarga de volumen, cuando hay un aumento en el volumen de llenado ventricular, como ocurre por ejemplo en la insuficiencia aórtica, cuando colapsa la válvula aórtica, pues ese colapso va a mediar que el ventrículo pues se llene demasiado de sangre, se sobrecarga de volumen, ¿sí? Entonces, para evitar caer en insuficiencia, se activa un mecanismo compensador inicial que será la dilatación de ese ventrículo y luego la hipertrofia ventricular, ¿no? Entonces, como se sobrecarga de sangre, aumenta la presión dentro del ventrículo y eso se traduce en estadios avanzados de insuficiencia cardíaca, con edemas, con alteraciones de la diuresis, pero inicialmente esa incompetencia valvular, esa insuficiencia aórtica se va a manifestar como lo vimos con pues la ingurgitación de los vasos del cuello, las carótidas, la ingurgitación de las arterias temporales, ¿sí? Porque está aumentada la presión en ese ventrículo. La dificultad para el llenado ventricular, que puede estar dado por trombos en la aurícula o por mixomas, tumores en la aurícula, que son raros. También puede estar dado por taponamiento cardíaco. En todo caso, cualquier obstáculo a un adecuado llenado del ventrículo es una causa de insuficiencia cardíaca y alteraciones de la contractilidad. ¿Cuándo se va a alterar la contractilidad miocárdica? Bueno, cuando la fibra, el músculo ha sido lesionado por procesos inflamatorios, por necrosis, que ya saben, la necrosis lleva a su vez activa la respuesta inflamatoria y pues esas células que mueren son reemplazadas con tejido cicatrizal. Ahora, en definitiva, en general, la insuficiencia cardíaca, independientemente si es de predominio izquierdo o de predominio derecho, se va a manifestar con este conjunto de signos y síntomas. Les dije que la disnea era una manifestación clave, característica de la insuficiencia cardíaca, es de hecho la forma en cómo se inicia la insuficiencia cardíaca, con dificultad para respirar. Inicialmente esa disnea va a ser a grandes esfuerzos, pero a medida que la enfermedad progrese, esa disnea también irá progresando, ¿no? Y será exacerbando, presentándose ante pequeños esfuerzos y en los cuadros más graves se presentará disnea de reposo. Edemas periféricos, ya saben qué características tiene el edema de origen cardíaco, es un edema blando, cianótico, indoloro, signo de Godet positivo. La cianosis, que la vamos a ver sobre todo en la insuficiencia cardíaca izquierda, y es una coloración azulada que vamos a reconocerla especialmente en la cara y en la mucosa bucal, la ingurgitación yugular, que la vamos a ver en la insuficiencia cardíaca derecha. Las alteraciones de la diuresis también son básicamente presentes en la insuficiencia cardíaca derecha, congestiva. La tos también es un síntoma de insuficiencia cardíaca, que la vamos a ver sobre todo en la izquierda, en la insuficiencia cardíaca izquierda por claudicación del ventrículo izquierdo. La taquicardia,
como mecanismo compensatorio. El organismo aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar el volumen minuto. La hepatomegalia y la citis son complicaciones también de la insuficiencia cardíaca. La vamos a ver en la insuficiencia cardíaca derecha, sobre todo cardiomegalia, hipertrofia ventricular como mecanismo compensatorio. Ante la caída del volumen minuto, el corazón se agranda, aumenta de tamaño, se hipertrofia el ventrículo para tratar de bombear más sangre, ¿sí? Ruidos cardíacos patológicos son también signos, manifestaciones de este trastorno. Bueno, en cuanto a las formas clínicas de la insuficiencia cardíaca, puedes tener insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca global. La insuficiencia cardíaca izquierda es el síndrome resultante de la claudicación del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es el que está claudicado acá, está insuficiente. Y las causas pueden ser, pues, cualquiera de las que mencionamos: sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen, dificultad para el llenado ventricular, alteraciones en la contractilidad de esa miocárdica. En todo caso, cuando la insuficiencia es del lado izquierdo del corazón, las manifestaciones son estas: disnea, cianosis, tos seca. Puede haber pues complicaciones como edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, ¿cómo lo vamos a reconocer? Se va a manifestar con disnea, con cianosis. Y después derrames pleurales también pueden verse en el paciente con insuficiencia cardíaca izquierda. Recordar que el derrame pleural se va a manifestar también con dolor precordial. Bueno, ahora en la insuficiencia cardíaca derecha, pues ese es el síndrome resultante de la claudicación del ventrículo derecho. Esta se va a manifestar básicamente con formas congestivas, es decir, con edema de miembros. El edema lo vamos a ver fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca derecha, edema de tobillos. Así inicia la enfermedad. Cuando se generaliza puede llegar a la nasarca, hepatomegalia, ascitis. La ingurgitación yugular es un signo característico de la insuficiencia cardíaca derecha. Y los trastornos de la diuresis, oliguria y nicturia, que los vamos a ver también en esta forma de insuficiencia cardíaca. Ahora, en la insuficiencia cardíaca global es pues el síndrome resultante de la claudicación de ambos ventrículos, el izquierdo y el derecho. Por lo tanto, clínicamente se va a traducir en la conjunción de signos y de síntomas. Vamos a tener entonces manifestaciones congestivas, es decir, edemas, ascitis, trastornos de la diuresis, y vas a tener manifestaciones de la IC izquierda como la tos seca, la cianosis, la disnea y complicaciones pues pulmonares como derrame pleural, edema agudo de pulmón. El edema agudo de pulmón, recuerda que se puede dar en un paciente en plena tensión odontológica por descompensación durante la tensión. ¿Cómo se va a manifestar el edema agudo de pulmón? Repito, es importante, se va a manifestar con disnea, con cianosis y con tos pues productiva. ¿Qué tienes que hacer en caso de que el paciente le sobrevenga un edema agudo de pulmón? Bueno, tienes que mantenerlo en posición erecta, ¿sí? Administrarle oxígeno, de ahí que dentro del paquete de primeros auxilios tienes que contar con oxígeno, aplicar además torniquetes en 3 de las 4 extremidades de forma rotatoria. ¿Esto para qué? Para reducir el retorno venoso, ¿sí? Reducir el retorno venoso, porque si aumentamos el retorno venoso va a aumentar lamentablemente la presión de llenado cardíaco y eso va a, pues a exacerbar el cuadro, ¿sí? Entonces hay que reducir el retorno venoso aplicando en forma rotativa torniquetes en 3 de los 4 miembros, los 2 superiores y los 2 inferiores. Y llamar además a una ambulancia, ¿sí? A la urgencia médica y trasladar lo antes posible a ese paciente a ser hospitalizado. Ahora, respecto a las manifestaciones bucales de la insuficiencia cardíaca, pues no vas a tener manifestaciones bucales específicas. De pronto la ingurgitación de las venas raninas
que la puedes llegar a ver en pacientes con insuficiencia cardíaca derecha. Y la cianosis, igual la cianosis, saben que no es una manifestación específica de enfermedad cardíaca, al igual que el dolor precordial, al igual que la disnea. Tienes que realizar una exhaustiva anamnesis para determinar el origen de estos signos, que también los ves en otras patologías, ¿no? Recuerden que la cianosis también la vamos a ver en los trastornos pulmonares, ¿sí? En las enfermedades respiratorias. Así que es un signo que puedes llegar a reconocer en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo la cianosis, recuerda, la vas a ver en insuficiencia cardíaca izquierda. La ingurgitación de las venas raninas la vas a ver sobre todo en los pacientes con insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca global. Y bueno, en cuanto a la actitud y atención odontológica para pacientes con insuficiencia cardíaca, recuerda que todo paciente que refiera durante la anamnesis padecer insuficiencia cardíaca, tienes que realizar lo primero, interconsulta con el médico de ese paciente para saber si es un paciente compensado o no. El tratamiento odontológico va a depender de eso, va a depender si el paciente es compensado o no es compensado. Si el paciente está compensado, puedes hacerle tratamientos odontológicos definitivos, pero siempre y cuando consideres el grado de disnea. Así que eso también tienes que consultarlo con el médico, porque recuerda que la disnea es un síntoma que lo vas a ver sobre todo en insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces tienes que informarte con el médico qué tipo de insuficiencia cardíaca tiene. Ya sabes que hay 3 formas, la izquierda, la derecha y la global. En qué estado está esa enfermedad, si está compensado, si no está compensado, y el nivel de disnea que tiene ese paciente. ¿Sí? Es importante valorar el grado de disnea para saber en qué posición, por ejemplo, lo vas a atender, calcular el tiempo que te vas a demorar en un procedimiento. Las sesiones tienen que ser cortas para pacientes que tienen disnea. No generar ansiedad, evitar procedimientos que generen ansiedad, porque puedes desencadenarle una crisis hipertensiva o un edema agudo de pulmón, ¿sí? Entonces, tratar de que las sesiones sean breves. En pacientes con disnea, pues grado 2, grado 3, grado 4, es mejor atenderlos en posición semisentada o erecta. En disnea severa, pues el paciente no tolera la posición de cúbito, así que no puedes utilizar esa posición para pacientes con disnea moderada severa. Eso es importante que lo tomes en cuenta. Controlar la ansiedad es fundamental. Que deberás pues consultar con el médico de ese paciente la probabilidad de administrar ansiolíticos, y las sesiones tienen que ser cortas, evitar procedimientos que generen dolor, que generen estrés, y no hacerlo esperar al paciente para la atención, ¿sí? Y además tener en cuenta los efectos adversos de la medicación, ¿sí? Estos pacientes por lo general toman antihipertensivos, ya que la hipertensión es una causa de insuficiencia cardíaca, y ya sabes que la medicación antihipertensiva tiene efectos colaterales, cuales la serostomía, la hipotensión ortostática, las náuseas, los vómitos, así que es importante que lo tomes en consideración. Ahora vamos a ver cardiopatía isquémica. Bueno, la cardiopatía isquémica es una afección cardíaca aguda o crónica secundaria a la disminución o supresión del aporte sanguíneo al miocardio. La causa de la cardiopatía isquémica será una reducción orgánica o funcional, como lo mencioné previamente, en el calibre de los vasos del sistema arterial coronario. Recuerda que las coronarias son las arterias que nutren al corazón, que le dan la irrigación, que le dan el aporte de sangre. Entonces, si estas arterias sufren un estrechamiento de su luz, ya sea por causas orgánicas como la ateromatosis o causas funcionales como los espasmos musculares,
que son de origen pues, neurológico, eso se va a traducir en una reducción del flujo, del flujo sanguíneo al músculo miocardio. Y las consecuencias van a depender del nivel de desequilibrio que se produzca entre el aporte y la demanda de oxígeno por parte de ese músculo miocardio. Bueno, respecto a la epidemiología, es importante que sepas que la cardiopatía isquémica es una patología cardiovascular que ha demostrado en las distintas series ser notablemente más frecuente, más prevalente en el sexo masculino, ¿sí? Entre la tercera y sexta década de vida, y se registra aún más una mayor incidencia de esta enfermedad en hombres entre los 40 y 55 años de edad. En este rango etario, dentro del sexo masculino, se ha reportado una incidencia, una tasa de incidencia de 10 casos de cardiopatía isquémica cada 1000 personas año, siendo mayor a la incidencia que se registra para esta enfermedad en hombres de 30 a 60 años. Es más frecuente en el hombre que en la mujer, en los hombres de cualquier edad respecto a mujeres menores de 55 años. De hecho, la relación puede ser 5-1. Es una patología frecuente en el hombre, aunque en los últimos años ha incrementado la incidencia de cardiopatía isquémica en la mujer por el hábito tabáquico, ¿sí? Y bueno, además es importante que sepas que la cardiopatía isquémica, al igual que la enfermedad cerebrovascular, representan las principales causas de muerte en los países desarrollados, ¿sí? Es una afección con alta mortalidad. Alta morbilidad porque te deja secuelas en el caso de los pacientes que sobreviven y durante la fase aguda, sobre todo del infarto agudo, que es una forma de cardiopatía isquémica, la mortalidad es alta, llegando al 30-45%. Es decir, que de cada 100 sujetos que sufren un evento de IAN, de insuficiencia aguda, de infarto agudo de miocardio, 30 a 45 de ellos se mueren durante la fase aguda de la enfermedad. Entonces es una importante causa de muerte, sobre todo en los países desarrollados. ¿Cuáles son los factores de riesgo aterogénico? Recuerda que una de las causas de la cardiopatía isquémica es la disminución del calibre de las arterias coronarias por causas orgánicas estructurales como la formación de placas de ateroma. Entonces, si la ateromatosis es un factor de riesgo para cardiopatía isquémica, tenemos que saber qué condiciones o qué factores aumentan ese riesgo aterogénico. Como ya lo mencioné antes, el tabaco aumenta el riesgo aterogénico, ¿sí? Ya que produce vasoconstricción, por lo tanto aumenta la presión arterial. La diabetes mellitus, puesto que la hiperglucemia lesiona los endotelios de los grandes y de los favoreciendo entonces la ateromatosis. La hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial también va a lesionar las paredes de los vasos sanguíneos, favoreciendo la formación de placas de ateroma. La hipercolesterolemia va a favorecer también indudablemente la formación de ateromas, la hipercolesterolemia polarizada LDL, la obesidad porque aumenta pues el nivel de lípidos circulantes y por lo tanto favorece la aterogénesis, y el estrés porque induce descarga importante de catecolaminas, las cuales han demostrado aumentar el consumo de oxígeno y favorecer la hiperlipidemia, favorecer la dislipidemia. Y recuerda que pues el cuadro clínico o los síntomas en un paciente con evento de isquemia miocárdica va a depender del nivel de desequilibrio que se establezca entre el aporte y la demanda de oxígeno. Entonces, un paciente sometido a estrés aumenta indudablemente la demanda de oxígeno por parte del miocardio. Entonces, pequeñas reducciones ya van a traducirse en un efecto significativo. De ahí que las personas sometidas a estrés
severo y crónico pueden llegar a desarrollar, ¿sí? Pues cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular sin tener, por ejemplo, exposición a hábitos tóxicos como el tabaco. En cuanto a las formas clínicas de cardiopatía isquémica, recuerda lo que mencionamos, pues anteriormente dijimos que la cardiopatía isquémica tiene 3 formas de presentación: la angina de pecho estable, la angina de pecho inestable, el infarto agudo de miocardio. Bueno, se considera pues angina de pecho estable aquel cuadro anginoso que no muestra cambios ni modificaciones en la frecuencia ni en el comportamiento en los últimos 3 meses, ¿no? Es un dolor anginoso que no muestra cambios en la frecuencia, en la intensidad y en las demás características en los últimos 3 meses. Un dolor, digamos, retroesternal estable, ¿no? Estable en los últimos 3 meses. Angina de pecho inestable, cuando el paciente presenta un dolor anginoso que ha mostrado cambios en cuanto a frecuencia, en cuanto a intensidad, en cuanto a duración en los últimos 3 meses. Y infarto agudo de miocardio, que es una necrosis, representa una necrosis aguda miocárdica de naturaleza isquémica que afecta una zona circunscripta del músculo miocardio, ¿sí? Ahora, la diferencia entre angina de pecho e infarto de miocardio, porque la causa es básicamente la misma, la diferencia va a estar obviamente en la intensidad del evento isquémico, que se va a traducir en diferencias semiológicas. El paciente con angina de pecho manifiesta un dolor precordial, un dolor de localización fundamentalmente retroesternal, que puede irradiarse o no al brazo izquierdo, al cuello, a la nuca, a la mandíbula, pero es un dolor pues transitorio, es episódico, tiene una duración muy corta, que no dura, usualmente no dura más de 10 minutos. En algunos casos excepcionales puede llegar hasta los 30 minutos, pero es un dolor que cede con el reposo, con la administración de vasodilatadores como los nitritos, mientras que el dolor por IAM, por infarto agudo de miocardio, si bien refiere la misma localización, pero la literatura indica que el dolor por IAM es más intenso, asocia riesgo de muerte, digamos, sensación de muerte inminente. El paciente siente que se va a morir por la intensidad tan grande de ese dolor. Es un dolor muy severo que genera hipotensión arterial, genera palidez, genera náuseas. Y el dolor además dura más de 30 minutos y no cede ni con el reposo ni con la administración de nitritos. Entonces son características semiológicas que tienes que considerarlas, tomarlas en cuenta por si se presenta durante la atención odontológica pues un evento de dolor precordial. Un paciente que durante la atención sufre un dolor precordial, que tienes que considerar pues el tiempo, cómo es el dolor, primeramente para saber que es un dolor precordial y que esté relacionado con pues cardiopatía isquémica, la localización, la irradiación, el tiempo de duración y si mejora con la administración de nitritos, ¿no? Así que es importante que cuentes siempre dentro del botiquín de primeros auxilios con oxígeno, por si se presenta un cuadro de edema agudo de pulmón, que es una complicación que pueden sufrir los pacientes con insuficiencia cardíaca, y contar también con nitritos, con nitroglicerina, que son vasodilatadores, por si se presenta alguna situación de paciente con dolor precordial, que puede ser de tipo anginoso, que va a evolucionar a la recuperación cuando es por angina de pecho, pero cuando es por IAN no va a evolucionar a la recuperación. El paciente se puede morir si no actúas inmediatamente. Entonces, tu acción ahí, si es un dolor que ya sobrepasa los 15 minutos, ya te tiene que llamar la atención.
Si no mejora con el reposo, no mejora con la administración de nitritos, tienes que llamar inmediatamente una ambulancia para que el paciente sea trasladado y pueda ser hospitalizado, internado y pueda ser estabilizado. Bueno, estas son las complicaciones que puede sufrir un paciente con cardiopatía isquémica. Puede sufrir muerte por arritmia cardíaca, puede entrar en estado de shock, ¿sí? Y morir por hipovolemia, ¿sí? Llega a faltar irrigación al cerebro y el paciente pues muere en ese caso. ¿Por qué? Por paro cardiorrespiratorio. Le llega a faltar irrigación al cerebro y la consecuencia va a ser un paro cardiorrespiratorio. Otras complicaciones son la insuficiencia cardíaca. Cuando el paciente sobrevive, lamentablemente las secuelas que te deja la isquemia miocárdica son severas. El tejido va a ser reemplazado con tejido cicatrizal y por lo tanto el paciente va a terminar en insuficiencia. Recuerda que en ese caso se va a alterar la contractilidad de la fibra miocárdica y dijimos que ese es un factor que explica la patogénesis de la insuficiencia cardíaca. La hipotensión extrema también sería una complicación de los pacientes con cardiopatía isquémica. En una hipotensión extrema pues va a sufrir también el tejido cerebral, ¿sí? Otra complicación puede ser la rotura cardíaca y el edema agudo de pulmón. Bueno, respecto a las manifestaciones bucales, no existen lesiones bucales relacionadas o asociadas a la cardiopatía isquémica, no existe ningún tipo de manifestación oral con la que vos puedas reconocer un paciente con cardiopatía isquémica. ¿Sí? ¿Cómo podemos reconocer un paciente con cardiopatía isquémica? Con determinando si hay o no hay historia de dolor precordial, ¿no? Y sabiendo que el dolor precordial también puede ser causado por otras patologías, por otras causas extracardíacas, de ahí que es importante realizar una adecuada anamnesis para aplicar o ejercer diagnóstico diferencial, ¿sí? ¿Cuándo te debes hacer pensar un dolor precordial de origen cardíaco o por cardiopatía isquémica? Como ya lo dije, cuando es un dolor episódico, ¿sí? Episódico, que no es continuo, permanente, es episódico el dolor por cardiopatía isquémica, dura usualmente menos de 15 minutos, cede con el reposo, con la administración de nitritos o nitroglicerina, y es un dolor que se irradia usualmente, se refiere a nivel retroesternal y se irradia a brazo izquierdo o al cuello o a la nuca o a la mandíbula. Y muchas veces el dolor mandibular suele ser la única forma de manifestación o de presentación. En las mujeres, la cardiopatía isquémica se presenta usualmente en formas no clásicas, así que las presentaciones no clásicas de un dolor precordial de origen cardíaco, según la literatura, son más frecuentes a mayor edad y en el sexo femenino, ¿sí? Te vas a valer también obviamente de la anamnesis. Si un paciente, de los antecedentes, si un paciente llega a tu consulta y te informa que es hipertenso y durante la atención llega a sufrir pues un síntoma como este, un dolor precordial, con el antecedente de hipertensión, ¿sí? Más las características del dolor, tienes que pensar en que puede ser un evento de cardiopatía isquémica. Y también el dolor precordial por cardiopatía isquémica, sobre todo en las mujeres, suele ser referido a nivel epigástreo, ¿sí? A nivel del epigástreo. Entonces, muchas veces es confundido con causas gastrointestinales, cuando en realidad el origen está a nivel cardíaco. Así que tomar en cuenta todo eso, todos esos detalles y características que tiene la semiología de la cardiopatía isquémica. Bueno, en cuanto a la actitud y atención odontológica, el abordaje odontológico va a depender de la forma clínica de la cardiopatía isquémica. Bueno, ante pacientes con antecedente de angina de pecho, es decir, que te informan en la anamnesis que han padecido episodios de dolor anginoso,
Ya sabes qué características tiene el dolor anginoso. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Bueno, a seguir todo este protocolo. Lo primero es realizar interconsulta con el médico de ese paciente para saber en qué estado está, si es un paciente controlado, compensado o no. Si es un paciente que está compensado, está controlado por el médico, de todas formas las visitas odontológicas tienen que ser cortas. Tienes que evitar la ansiedad, evitando procedimientos traumáticos, evitando procedimientos o tratamientos muy invasivos, evitando la espera. Los anestésicos que puedes usar en estos pacientes es preferible que tengan epinefrina o vasoconstrictor, pero en bajas concentraciones. Ya sabes, la concentración que vas a utilizar es la misma que se emplea para hipertensos, 1 en 100.000. No usar vasopresores en el material de modelado para control de hemostasia. Por ejemplo, no utilizar hilo de retracción con vasoconstrictor para evitar la gingivorragia. Y no usar vasopresores, por ejemplo, epinefrina, norepinefrina para el control de la hemostasia, ¿sí? Es mejor controlar la hemostasia con trombina, con celulosa oxidada, perdón. Así que contraindicado utilizar vasopresores para control de hemostasia. ¿Cuáles? Bueno, ya lo dije, evitar epinefrina, norepinefrina, evitar los tromboxanos para control de hemostasia en estos pacientes, tener siempre a disposición vasodilatadores. Si no cuentas con vasodilatadores, es mejor que no le hagas nada a ese paciente, le haces únicamente el diagnóstico, le planificas la atención odontológica y lo citas para el momento en que cuentes en tu botiquín con vasodilatadores coronarios como los nitritos. Y ante una descompensación, tienes que dar por terminada la sesión y derivar el paciente al médico. En pacientes con antecedente de Young, pacientes que ya sufrieron previamente un evento de infarto agudo de miocardio, bueno, tienes que pensar que es un paciente con insuficiencia cardíaca, entonces tienes que llamar al médico para saber en qué estado está ese paciente, qué secuelas dejó el evento isquémico. Y también considerar, igual lo vas a saber con la interconsulta, pero tienes que preguntar al médico si ese paciente toma medicación anticoagulante, porque usualmente los pacientes con historia de Young llevan medicación anticoagulante, ¿sí? Esto para evitar un nuevo suceso de Young, ¿sí? Es importante que se evite la formación de trombos, entonces se les da anticoagulante permanentemente y por lo tanto un paciente anticoagulado tienes que evaluar el INR, ¿sí? Si está anticoagulado, un INR óptimo con el cual le puedes realizar procedimientos invasivos sin necesidad de sacarle el anticoagulante, tiene que ser un INR entre 2 y 3. Un INR superior a 5 no lo puedes tocar al paciente, ¿sí? Así que siempre que un paciente esté anticoagulado, por la razón que sea, tienes que solicitar el tiempo de protrombina con la estandarización que se basa en el INR, ¿sí? Y en función del valor del INR y chequeado además o hablado con el médico, siempre es importante contar con la autorización del médico para decidir con él si previo a realizar el procedimiento invasivo necesitas sacarle el anticoagulante o si se lo dejas dependiendo del INR. O sea, uno le puede dejar el anticoagulante, es decir, yo puedo evitar suprimírselo siempre y cuando el INR no sobrepase el valor de 3. Pero si sobrepasa el valor de 3, me va a sangrar mucho durante la intervención. Entonces, en ese caso tienes que hablar con el médico para evaluar la posibilidad de suprimir el anticoagulante por unos días, ¿sí? Igual eso no lo puedes determinar vos solo, tienes que determinarlo en colaboración con el médico tratante. Pacientes con antecedente de angina de pecho o de Young, pero que se descompensan durante la consulta, ¿qué tienes que hacer en ese caso? Tienes que detener inmediatamente la tensión, administrar un vasodilatador de acción rápida. ¿Qué quiere decir que se descompense? Que le sobreviene, por ejemplo, un evento de dolor precordial.
Entonces, si es un paciente que ya vivió o tiene una historia de angina de pecho o de Yang, pues ante la aparición brusca de un dolor precordial, retroesternal, tienes que pensar en una cardiopatia isquémica, ¿no? En un evento isquémico. Entonces, tienes que detener la tensión, administras un vasodilatador de acción rápida, una pastilla de nitroglicerina. Si el dolor calma en menos de 15 minutos, lo derivas al médico, pero si el dolor no calma en menos de 15 minutos o si el paciente se inestabiliza, tienes que pues llamar a un centro de urgencias, llamar a una ambulancia para que recoja al paciente y lo lleve de manera inmediata a un hospital. En los pacientes con infarto agudo de miocardio o angina de pecho reciente, es decir, que recientemente vivieron un evento de estos, no puedes realizar tratamientos odontológicos definitivos. Estos estarán contraindicados hasta que el médico te dé la autorización para intervenir a ese paciente. Solo te restringirás a solucionar pues la urgencia, es decir, y darás medicación para manejo del dolor, control de la infección, y no puedes hacerle nada hasta que el médico te lo autorice. Esto para pacientes con historia reciente de Yang o de angina de pecho. Eso es todo. Muchas gracias.